Don Javier Ortega, secretario general de Vox, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué le parece a usted este conflictito? Pues me parece que es una muestra más de Porque lo que es... si las autoridades y las instituciones funcionasen, sería un conflictito. Claro. Lo que pasa es que es un conflictazo porque nadie está en su lugar. Pues porque estamos en una ciudad sin ley, dirigida por personas que desprecian cualquier norma de comportamiento, cualquier legalidad, dentro de una comunidad autónoma que desafía todas las leyes, que desafía la Constitución, que desafía el Código Penal, en pleno proceso de rebeldía y de secesión, y donde estamos dentro de una nación donde el gobierno no hace cumplir la legalidad y donde los tribunales, obedeciendo órdenes de determinados intereses, pues no hacen que se cumpla la ley. Este es el gran problema, porque, como usted muy bien dice, Javier, esto en cualquier país normal se termina con un grupo de antidisturbios, unos cuantos detenidos, debidamente procesados, unas buenas multas o unos días en el calabozo, y a los organizadores pues exigiéndoles responsabilidades. No digo nada si detrás de todo esto está algún concejal, le cuesta la inhabilitación de por vida, pero ya sabemos que aquí se tiene que aceptar todo, ¿no? Se tiene que aceptar la ley del oeste, pues ¿no? Creo que lo han pillado, ¿eh? Lo han pillado, lo han filmado, lo han fotografiado, y aquí está el tipo, Josep Garganté, concejal de la CUP, el hombre del odio tatuado en el puño, pues está en la calle de al lado, seguramente pues dirigiendo el cotarro. Dirigiendo a sus huestes, ¿no? Bueno, pues ahí es lo que vamos, que esto en cualquier estado serio pues duraba unas poquitas horas y no volvíamos a saber más de este concejal, por lo menos como concejal, sabríamos de él como procesado y como penado, pero si está organizando estas cosas, está desafiando la normal convivencia de los barceloneses, pues la culpa es evidente quién la tiene, ¿no? Los que tienen que mantener el orden. Don Javier Ortega, ¿cómo está Vox? Cuénteme. Pues en estos momentos muy satisfechos, porque agradecidos con la gente que muy se ha agradecidos con miles de españoles. En primer lugar, de justicia, y como secretario general tengo que decir que estoy muy satisfecho y muy orgulloso de los cientos y cientos de afiliados que en toda España han salido a la calle de una manera generosa, de una manera altruista, que han salido sin miedo a dar la cara por este proyecto político, que al final es el proyecto político que quiere dar la cara por España, para pedir eso que se empeñaron en exigirnos los grandes partidos, los que tienen todos los medios, toda la financiación, en concreto el Partido Socialista y el Partido Popular, en la reforma que hicieron en el año 2011 la ley electoral, que para que todos nuestros telespectadores lo sepan, nos exigen solo por tener el derecho democrático de podernos presentar, que tenemos que aportar el 0,1% del censo electoral de cada provincia a la que nos queramos presentar, del censo electoral, que es realmente... ¿Eso en Madrid cuántas personas? Eso en Madrid son aproximadamente 5.000 avales. Significa 5.000 personas que tienen que firmar con nombre y apellidos, que tienen que poner su DNI, que tienen que rubricar el que quieren que te puedas presentar. Avalarles a ustedes para que se puedan presentar. Nos podamos presentar. Yo he estado recorriendo muchas provincias españolas, especialmente aquellas que por su situación política son más complicadas, y estoy en este momento pensando en Barcelona, estoy pensando en Gerona, estoy pensando en Vizcaya y otras muchas provincias en las que realmente es complicado porque existe esa posición del sectarismo ideológico que directamente parece que les tuvieras que pedir permiso por estar en la calle, ¿no? Pero hemos estado allí, y yo quiero agradecer en primer lugar, ya digo, a todos los afiliados y militantes, ese tremendo esfuerzo que han hecho. Nosotros decíamos a la gente que se acercaba, solo estamos pidiendo tener el derecho de podernos presentar, o es que va a resultar que en España se pueden presentar los proetarras de Bildu, se pueden presentar los secesionistas de 50.000 colores, se pueden presentar los totalitarios de Podemos, se puede presentar todo el mundo menos un partido democrático que cree en la libertad, que defiende la justicia independiente del Estado de Derecho. A ver si va a resultar que es que somos precisamente los únicos que no vamos a poder estar en las elecciones. Y también agradecer, como no, Javier, a esos miles y miles de españoles, más de 50.000 españoles que han dado su firma en toda España para que el día 26 de junio, al menos en 35 provincias españolas, habrá una candidatura de Vox, habrá una papeleta de Vox, que será una papeleta para todo aquel que esté dispuesto a votar sin miedo por los grandes valores de la libertad, de la democracia, de la vida, del Estado de Derecho. Y ahora es cuando yo pregunto, ¿a usted le sorprende este análisis del voto que ha hecho para utilizarlo puertas adentro del PP? ¿Le parece coherente? ¿Qué es lo que le chirría de estos datos? Bueno, vamos a ver, yo creo que eso hay que tener en cuenta que esta es una información que lanza el Partido Popular, entonces pues tenemos que dejar siempre el beneficio de la duda de que no estén tocados esos datos.
yo parto de la base que la verdad es que soy muy poco creyente de las encuestas, y menos cuando son por encargo de un partido para consumo interno. Pero bueno, si hacemos la hipótesis de dar por buenos estos resultados... Hombre, si le parece bien, podemos hacer una cosa. Descartamos lo que dice la encuesta interna respecto del Partido Popular, claro, y utilicémosla en cuanto a navegación por enfilación de los otros, ¿no? Y ahí sí que dice algo relevante, y es que el PSOE no está descartado como segunda fuerza. No, no está. Es posible, es creíble, ¿no? Es creíble. Claro, lo que aquí pasa es que lo que me choca un poco más es la bajada de Ciudadanos, que esté por debajo de Podemos, que parecería que eso sería discutible, pero bueno, no, digamos que no lo veo descartable. Yo creo que pueden ser unos datos creíbles, ¿no? Unos datos creíbles. Pero ya digo, hay que tener mucha fe, ¿no?, en que quien te hace la encuesta y quien la publica, porque evidentemente si no le hubieran salido demasiado bien no hubiera publicado nada, ¿no? Naturalmente. ¿Es la primera o es el primer tracking o es el segundo o el tercero? Kilos A. Claro. Kilos A. Usted sabe, es el primero que nos llega. Usted sabe, don Javier, que las encuestas ya hace mucho tiempo, mucho tiempo, que ya no se utilizan como una fuente de conocimiento sociológico o electoral para saber cómo está el panorama, sino como una fuente que se utiliza de orientación del voto. Y vemos cosas como hacía Ciudadanos, que de repente en 2 meses pasó del 4 al 17%. Es decir, para incentivar el voto, decimos que una determinada formación política tiene un auge muy importante, y así arrastra, porque como todo el mundo quiere votar al voto de caballo ganador, pues si dices que tiene un 4% no te votan. Fíjese, don Javier, el que les habla se presentó en las últimas elecciones el 20 de diciembre como cabeza de lista de Vox al Senado, y lo va a repetir en esta ocasión. Y a nosotros nos decían, oiga, pero si son ustedes el único partido que propone la supresión, la modificación constitucional y la supresión del Senado por ser un organismo absolutamente innecesario, porque tienen que saber todos los espectadores que desde un punto de vista legislativo hace una revisión de las leyes que da lo mismo, porque no puede vetar absolutamente nada, porque al final todo vuelve a la Cámara Baja para su aprobación o no. Un Senado que nos cuesta 53 millones de euros en las últimas pequeñas rebajas que han hecho, 53 millones de euros anuales. Un Senado que cada sesión se permite el lujo de que todos los senadores que hablan perfectamente español nos cuesten unos 10.000 euros en traductores, porque los secesionistas han impuesto, y los del PP y los del PSOE, etcétera, lo han aceptado, que se tengan que estar traduciendo al gallego, al vasco, al catalán, cuando hablan perfectamente español. Es decir, un gasto que cada sesión nos cuesta 10.000 millones. Pues yo les contestaba, queremos estar en el Senado, primero para denunciar desde dentro esto, y segundo, porque somos el único partido que propone su supresión y dedicar, por ejemplo, esos 53 millones que cuesta al año para dotar a la ley de dependencia, que habíamos hecho un cálculo, más de 5.000 familias que tienen una necesidad imperiosa de que alguno de sus familiares tenga el apoyo económico del Estado, porque se están arruinando por atender a un familiar con una grave incapacidad, están teniendo que ver que no les dicen que la ley no tiene dotación. Para eso es lo que sirve el Senado, para cerrarlo. Y por añadir una cosa más, para lo único importante que serviría, que sería para aprobar por mayoría absoluta al Partido Popular en la última legislatura la aplicación del artículo 155 y la intervención de la Comunidad Secesionista de Cataluña, para eso no ha servido. Así que no ha servido para nada. Qué triste, ¿no? Qué triste, porque la verdad es que la labor de Cáritas es impagable. Cáritas hace una labor social impresionante, una labor callada que mucha gente pues no es consciente de ella, o no somos conscientes de ella, ayudando a tantos y tantos hogares. Esta Cáritas hace lo contrario exactamente de lo que prometen los de Podemos. Los de Podemos hacían los scratches, hacían su teatro político cuando iban a echar a una persona de la calle, el desahucio, y Cáritas es la que está manteniendo con su ayuda a muchas familias para que puedan pagar un pequeño alquiler o puedan no ser desahuciadas. Esa es la realidad de la política social, de la ayuda social, y no lo que se les llena la boca. Pero realmente Pedro Sánchez ha perdido una oportunidad extraordinaria de haber tenido un gesto y haber dicho unas palabras a favor de Cáritas, a favor de todas las personas que hoy están en la calle dedicando su tiempo a intentar recoger unos recursos, unos donativos de los ciudadanos para poder seguir haciendo esa magnífica labor. Así que es muy triste para Pedro Sánchez y creo que debemos felicitar una vez más, y hoy especialmente, la labor social que hace Cáritas en toda España. Bueno, Javier, yo aquí creo, no es que vaya a discrepar, es decir, yo acepto... Yo le invito a la discrepancia. Quiero decir que yo entiendo... Esto no es un partido político, aquí se puede discrepar, en libertad. Sí. Bueno, quiero decir que yo estoy totalmente de acuerdo con usted en cuanto a que si hay unos compromisos, los compromisos se cumplen. Exacto.
la palabra dada por un Estado tiene que ser una palabra, unos hechos cumplidos. Ahora bien, cuestión que, y es donde discrepo, es hasta qué punto tenía que haberse aceptado esos compromisos. Porque, eso claro, es otro asunto, cuando resulta que los países con una afinidad religiosa, cultural, los países árabes más cercanos a determinados conflictos, se lavan las manos, cierran sus fronteras, y resulta que tienen que venir a Europa, pues hombre, uno se plantea, hombre, ¿hasta qué punto, no? Y luego, lo que tantas veces hemos dicho, ¿cuánto de esa masa de gente que viene como refugiados no lo son tal? Porque al final resulta que están viniendo población joven, población que podría estar combatiendo para defender sus países frente a la amenaza del yihadismo y huyen de su país. No, mire, ustedes vienen aquí, nosotros les ayudamos, vuelvan a su país y defiendan su nación. Pero la pena es que, como tantas veces, quedan mezclados aquellos que de verdad necesitan una verdadera ayuda, porque son ancianos, son mujeres, son niños, con otros que deberían estar en otro sitio defendiendo su país. Y especialmente nos preocupa desde Vox cuando dentro de esos refugiados se nos están colando con esa demagogia de puertas abiertas quienes vienen a atentar y a cometer actos terroristas. Ahí es donde iba. Es decir, que la primera tragedia es cuando se está dando por hecho que el refugiado debe huir sí o sí. No, el refugiado lo que quiere es quedarse en su país. Claro. Evidentemente las condiciones económicas y de libertades en Europa pues son muy superiores a su país. Los refugiados es papel demagógico para todos estos grupos. Al final ninguno va a la causa. Y la causa es, como muy bien indicabas, la intervención directa en los países donde está el problema. En primer lugar, derrotando militarmente a los terroristas, a los yihadistas. En segundo lugar, ayudándoles económicamente a reconstruir el país, como muy bien se ha hecho en Afganistán, o se ha hecho en Bosnia, o se está haciendo en Mali, se están haciendo en tantos países. Claro. Y en tercer lugar, eso sí, aquel que sea un refugiado político, que realmente no pueda quedarse en su país por la situación que sea, pues esa institución ha funcionado siempre bien en Europa. Lo que es demagógico es que aquí en Europa tengamos que solucionar los problemas siempre en la consecuencia y tengamos que ser encima los responsables, los países europeos, de la falta de solidaridad o de apoyo de los países del área que se han lavado las manos con este terrorismo. Pero en todo caso, lo que tenía que decir el Partido Socialista, que no lo ha contestado hasta ahora, es en su modelo de reforma constitucional se supone que nos va a proponer a los españoles una constitución que se cumpla o que no. Y esta perogrullada la digo porque quienes hablan de reformar la Constitución, y aquí no solo está el Partido Socialista, también está Ciudadanos, también están los de Podemos, lo primero que han demostrado es que no quieren cumplir la Constitución. Porque el Partido Socialista, que ahora mismo está diciendo que no quiere un referéndum de corte secesionista, no ha dicho nada en aplicar la Constitución vigente. Porque en la Constitución vigente, en el artículo 155, se establece perfectamente el mecanismo que tenía que haberse aplicado. Y lo mismo se puede decir del Partido Popular, que dice defender la Constitución, el marco constitucional, y no ha querido aplicar el artículo 155. Todos los que se les llena la boca con reformas constitucionales, deberíamos recordarles que lo primero que hay que hacer es empezar por cumplir la norma que está vigente, la Constitución que está vigente, y luego proponer, mediante los mecanismos constitucionales correspondientes, las reformas. En todo caso, también es importante añadir a lo que estabas comentando respecto a que no ha existido en la historia de los estados modernos ninguna confederación o ningún estado federal que parta de la división y de la ruptura de una nación o de un estado ya constituido, sino de la agrupación de estados que eran independientes. Cabe añadir una cuestión más, que no existe ni está reconocido tampoco en ninguna constitución, ni está reconocido en Naciones Unidas, el supuesto derecho de autodeterminación o derecho a la secesión. Es una invención de los secesionistas españoles, vascos y catalanes, que no está reconocida en ninguna parte del mundo, porque, curiosamente, ningún país quiere autodestruirse a sí mismo. ¿Qué le ha parecido a usted el viaje de Albert Rivera a Venezuela? ¿Cree usted que le han hecho la campaña electoral a Rivera? Sí, yo creo que es un acto demagógico y electoralista. En sí, el acto de ir a apoyar a la disidencia democrática venezolana es muy loable. Lo que pasa es que algunos llevamos 2 años saliendo en las ciudades de España a las manifestaciones convocadas por las asociaciones de apoyo venezolano, suscribiendo sus manifiestos, estando, por ejemplo, el día de las últimas elecciones delante de la puerta del consulado venezolano, que estaba cerrado a cal y canto para que los venezolanos residentes en España no pudieran votar. En todas esas manifestaciones, que exactamente han sido
8 manifestaciones y 2 actos ante embajadas y consulados, no había nadie de Ciudadanos. No hemos visto que Ciudadanos haya suscrito ni una sola de los manifiestos de apoyo a la disidencia. Y resulta que ahora nos encontramos con que Ciudadanos, poquitos días antes de la campaña, hace un vuelo relámpago para sacarse la foto. ¿Está muy bien el gesto? Pues hombre, sí, mejor es eso que nada, pero hubiéramos deseado que hace un año y medio estuvieran peleando también. Bueno, en cualquier caso, no cabe duda que ha sido recibido allí, lógicamente por la disidencia, pues muy agradecidos de que haya alguien que vaya allí a apoyarles, claro. Garzón dice que está en la cárcel por golpista y es socio, o va de número 5 en la lista en la que usted es número 1 por Madrid. Bueno, creo que efectivamente hubo un juicio en el que se le condenó por esto. A mí no me gusta que alguien que es conocido por ser representante de una fuerza política pueda acabar en la cárcel. En cualquier caso, creo que en este caso habrá que respetar la legalidad de todos los países. Yo le insisto, por mi parte entiendo que nadie debería estar en la cárcel por defender sus ideas. Ahora bien, si se probara que alguien ha cometido delitos de terrorismo, pues entiendo que es sensato que pueda estar en la cárcel. Bueno, don Javier. Este personaje, Pablo Iglesias, que es un presunto delincuente, y así lo hemos repetido 1 y 2 veces, y por eso le hemos interpuesto una denuncia por financiación ilegal. Hablando de legalidad y hablando de terroristas, cuando considera que el terrorista Otegi es un hombre de paz, este personaje que ha sido financiado él y su movimiento por una dictadura teocrática como la de Irán, que ha sido financiado por una dictadura como la de Maduro, que tendrá que responder de los millones de euros, y de eso nos vamos a preocupar en Vox, de continuar las acciones hasta el final. Que se atreve a hablar de golpistas, de lo que es un preso político represaliado por el régimen de chavista, el régimen de Maduro, se atreve a hablar de golpistas. No, mire, Pablo Iglesias, golpistas son sus amigos, los secesionistas catalanes. Golpistas y terroristas son sus amigos de Bildu y de Amaiur. Esos son los golpistas. Este hombre, como tantos y tantos presos políticos venezolanos, son hombres dignos que defienden la libertad. Lo que este totalitario de Podemos no sabe ni siquiera lo que significa. El analfabeto político y este cínico, una de dos, o no conoce absolutamente nada de Venezuela, lo cual dudo, porque ha tenido un despacho, o tenía un despacho ahí en el Palacio de Miraflores, al lado de la puerta de Hugo Chávez, y además ha recibido muchísimos millones de bolívares, que por cierto harían mucha falta a estos pequeños, como el que hemos mencionado, con graves enfermedades. Eso lo podían haber convertido en mucha ayuda sanitaria, ¿no?, y de medicina. No, la cuestión es que ellos se basan en decir, es una estrategia, ¿no?, es una artimaña. Dicen que cuando recibieron parte del dinero no existía Podemos, que existían unas fundaciones o que el dinero había ido a sus cuentas. Pero claro, esas son las organizaciones intermedias que ellos crearon para recibir la financiación y luego registrar Podemos. Pero las cosas no son tan fáciles como piensan, porque al final el rastro del dinero es fácil continuarlo y podrá demostrarse que esas fundaciones o que ese dinero que fue a cuentas particulares de Pablo Iglesias o de Monedero terminó finalmente en Podemos, 2 meses después, porque no estamos hablando de mucho más tiempo. Sí. Como también se demostrará que una vez fundado Podemos hubo más transferencias. Estamos hablando de millones de euros que provienen de la dictadura teocrática de Irán y de la dictadura de Maduro. Don Javier Ortega, pues ha sido un placer igualmente, tener este Javier, ratito aquí. Encantado. Ánimo, muchas ánimo gracias. Porque viene una campaña electoral que va a ser más o menos dura.